Para poner este tiempo que en lo personal a mí me está edificando mucho. Señor, gracias por este día. Gracias por Santiago, que es el medio hermano de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos enseñes a través de esta carta el cómo vivir, el cómo hacer las cosas que tú quieres, respetando tu palabra, respetando lo que tú pides. No nos dejes distorsionar tu palabra nunca, sino ayúdanos a ser cuidadosos. Ábranos el entendimiento, Señor. Te pido que aquietes a los niños para que podamos tener un buen tiempo. Por Cristo Jesús. Amén. Les encargo, ¿no?, que se vayan parando con sus hijos. Miren, de verdad somos afortunados por estudiar Santiago. Me he metido a estudiar muchísimo, pero con una sola intención. Qué poco material hay sobre Santiago poca gente estudia Santiago. Y los que se han atrevido han sido teólogos que han marcado una gran diferencia entre lo que están viviendo en sus iglesias y en sus universidades e institutos al resto. Miren, estudiar Santiago en su vida se va a convertir, como lo se está convirtiendo en la mía seguramente con ustedes, en una forma de vivir agradando a Dios de una forma natural. Miren, somos tan tentados a ser supersticiosos, a querer que si no hago esto entonces no va a suceder aquello, y nos convertimos hasta en causa y efecto. Con Dios no es causa y efecto. Con Dios es vivir para Él, disfrutar, obedecerle, amarle, y lo demás viene por añadidura. Es decir, ahorita estaba oyendo a otro amigo que de esos que dicen que hay que aten las maldiciones y yo las desato, y puras sandeces que no sacan de la Biblia, que son una vergüenza, porque estamos acostumbrados a vivir como si no estuviéramos observados por Dios, y por eso no somos santos. Por eso nos cuesta tanto trabajo seguir al Señor, porque nos acostumbramos a hacer unas buenas obras, y entonces o a portarme bien o a hacer lo moralmente correcto, pero no a tener una relación con Dios. Y eso es lo que el Santiago dice: no hagan eso. Vivan con Dios, vivan para Dios, disfruten. Uno de los problemas por los cuales pecamos, y lo digo todos nosotros, y por qué no vivimos entregados al Señor todos los días, es porque se nos olvida de dónde nos rescató el Señor. Y ese es el gran problema. O sea, el día que como Lázaro y el rico te pongas a ver que el rico ya estaba condenado y de ahí no iba a salir, y que a ese lugar íbamos nosotros y el Señor nos rescató, créemelo, tu vida va a ser diferente. Hablaba con alguien hoy que tiene un problema serio de perdón, y yo le decía: es que tú no has perdonado a esta persona porque no has entendido el grado de perdón que Dios te dio a ti para darte vida eterna. El día que entiendas de qué te salvó el Señor a través del perdón, entonces vas a decirle bienvenido a tu mujer, a tu exmarido, a tu exesposa, a tu exhermana, a la gente que te ha lastimado, con la única intención de decirle: te perdono y te restauro tu lugar. ¿Con qué propósito? Porque solamente así la gente va a entender que sí te estaba haciendo al infierno y Dios te rescató. Mientras, no. Tú retienes el perdón y lo único que vas a tener es esa raíz en tu corazón, esa soberbia, donde tú le estás diciendo a Dios: es que lo que tú me perdonaste es tan poco
que ya estamos a mano. Y la Biblia dice no, 70 veces 7. 70 veces 7. Entonces, regresando al estudio, la carta dijeron que es la página 11, ¿verdad? Sí. Para los que les di impresiones hoy es la 10. La carta de Santiago, ¿recuerdan en qué año se escribió más o menos? 45, ¿no? 40, exactamente. Okay. ¿Por quién? Por Santiago, hermano de Jesucristo. ¿A quién se la escribió? A las 12 tribus que estaban dispersas. Bueno, ahora, vamos, al decir el contenido teológico de la carta, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué entiendes tú por eso, Jessica, por contenido teológico de la carta de Santiago? Ahora, aquí no importa, o sea, yo prefiero que contesten, aunque estén equivocadas, para que lo saquemos del error, a que vivamos yo suponiendo que ya entendieron todo. ¿Recuerdan qué era teología? Sí. ¿Qué es, Jenny? Solo la Biblia. ¿Cómo? El estudio de Dios. Sí. Teo de Dios. Sí, no de la Biblia, de Dios. Entonces, teología es el estudio acerca de Dios. Si yo te digo el contenido teológico de la carta de Santiago, ¿qué estaré diciendo, Jessica? Dice contenido teológico. ¿Qué entiendes por contenido teológico? Fíjate, ahí sí podrías decir un pleonasmo. Todo lo que contiene de teología, esta carta. Porque la teología, la Biblia es completamente teológica, es teología, es enseñanza, pero Santiago nos va a hablar, nos va a decir qué cree, qué doctrinas tiene él, que nos va a poner en la Biblia. La primera es teología propia. La teología propia, ¿se acuerdan qué era? Es la única que tiene un nombre muy, muy específico. Teología propia es la teología que habla de Dios Padre. La teología propia es lo que enseña sobre Dios Padre. Ok, vamos a leer. Teología propia. La doctrina de Dios se asemeja mucho a la propia del Antiguo Testamento. Es decir, Santiago, recordemos que era judío, que es la primer generación de cristianos, y por consiguiente tiene toda la doctrina, no existía el Nuevo Testamento. De hecho, la primera carta que se escribe en el Nuevo Testamento es ¿de quién? La primera. Epístola que se escribe ¿Mateo? en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Bueno, es el Evangelio. No, son evangelios también. La primera epístola es esta, ¿La Santa? es esta, Ok, esa 40-45 después de Cristo. Por eso, yo escuchando a gente que ha estudiado Santiago, muchos escriben diciendo es que Santiago escribió sus cartas para contradecir al apóstol Pablo. Entonces, con eso en su mente hicieron los teólogos algunos libros. Es que Santiago está diciendo que es por obras, que la fe es por obras, y que es obras y obras. ¿Por qué? Porque Santiago, al hartarse de todo lo que decía Pablo, dijo, tengo que ir a corregirlo. Pero históricamente estaban equivocados. O sea, para que vean un pequeño fundamento, cómo puede generar creencias y doctrinas erróneas. Durante mucho tiempo decían, no, es que, o sea, Santiago dijo, ya, basta Pablo, ya, basta lo que estás diciendo. Y así crecieron generaciones. Y la historia nos demuestra que las cartas de Pablo fueron posteriores a las de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué año se habrá convertido el apóstol Pablo? Díganme por lo menos una fecha segura que no pudo convertirse antes de esa fecha. Un año,
No me digan un evento, un año. ¿Antes de cuándo? No entendí la pregunta. Sí, el apóstol Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Él no pudo haber escrito por lo menos antes de qué año. No me digan eventos, díganme fechas. 33 después de Cristo. El 33. El 33, ese lo tenemos amarrado. No pudo haber un documento antes del 33 de Cristo, porque él muere en el 33. Ajá. Entonces, y todos narran la muerte de Jesucristo y la resurrección. Entonces, eso se llama anacronismo. No puede haber, es como decir, ahorita van a Egipto y en las pirámides me encontré una tuerca de un caterpillar, ¿no? No se puede. No existían en ese entonces. Y entonces estamos hablando de que Santiago se escribió casi 15 años después de la muerte de Jesucristo. Pegadito. En el 45 dice, ¿verdad? Ajá. Más o menos. Más o menos. O sea, 12, 15 años por lo menos, más o menos, después de que Cristo ya no estaba. Entonces eso la convierte en un documento completamente fresco. Y Pablo se convierte mucho después. El apóstol Pablo, él es convertido al Señor por ahí del 40 más o menos, después de Cristo, ¿no? Entonces, y recordemos que él no comienza su ministerio sino como 6 o 7 años después, porque él se va 3 años a Egipto, y va a estudiar, eso está en Hechos y en otras cartas. Entonces es muy padre entender. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién se le dijo, cómo se le dijo y por qué se le dijo y cuándo se le dijo. ¿Mandé? Y con qué intención, ¿no? De hecho, Santiago es el único que usa la palabra sinagoga en lugar de iglesia. ¿Por qué? Porque todavía se reunían los cristianos en las sinagogas. Entonces, ¿Y qué eran sinagogas? las sinagogas eran los lugares donde los judíos iban a leer la palabra de Dios. Pero no era iglesia. Era No. como una casa o una... Ok, buen punto. ¿Qué es la iglesia para usted? Pues un lugar donde... Por eso yo creí que sinagoga era Ok. igual que una iglesia. Ok, bueno. Pero es un lugar donde es apartado para eso. Ok. Para leer la palabra de Dios. Bueno, la iglesia no es construcción. La iglesia somos las personas. Ahí es un lugar donde se iba a estudiar la palabra de Dios y a adorar a Dios. Entonces, las sinagogas era una construcción, pero era meramente judío. ¿Todavía existen? Sí, de hecho, pero ya no tienen sentido. Entonces, la sinagoga es una construcción. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Toda la iglesia, toda la sinagoga se convierte a Cristo. Entonces, lo que antes era una sinagoga para adorar a Dios de manera del Antiguo Testamento, se empieza a adorar a la forma de la iglesia. Entonces, la iglesia somos las personas. Sí. Entonces, esa parte es bien importante entenderla. Porque mucha gente dice, voy a adorar a Dios a la iglesia. Pues espérame, pues agarra un hermano y ya son 2 y ahí pueden adorar al Señor. Dice Cristo que avanzan 2 o más en su nombre. Entonces, dice teología propia, la doctrina de Dios se asemeja mucho a la propia del Antiguo Testamento. Ahora estamos explicando por qué, por la frescura del tiempo. No debe olvidarse que tratándose de un escrito temprano, aún no circulaba los del Nuevo Testamento. Se utilizan clasificativos para Dios veteroneotestamentarios. Calificativos para Dios del Antiguo Testamento, es lo que quiere decir, ¿no? ¿Y qué calificativos? Santiago le llama el Señor en el capítulo 4, versículo 15, 5, 11 y versículo 12. Le llama Padre, capítulo 1, 17, 27 y 3, 9. Le llama Señor o Jehová de los ejércitos, 5, 4. Los conceptos de celo y juicio son presentes. Recordemos, quienes hemos visto todo lo de Mateo, el juicio y el celo de Dios era permanente, ¿no? Los reyes abandonaban a Dios, los israelitas, el pueblo, y Dios celoso y les mandaba juicio. Entonces,
esa parte era muy fresca todavía en Santiago. Los conceptos de celo y juicio están presentes. El Espíritu desea el control absoluto de la vida de los creyentes, versículo 4 y 5. El que se amista con el mundo, el que hace amistad con el mundo, se constituye enemigo de Dios, 4 y 4. Se habla de juicio para los opresores del débil. Eso lo veíamos desde Deuteronomio también, 5, 1 al 6. Dios es presentado como aquel de quien procede todo el bien. Entonces vemos todo lo que está trazando aquí Santiago. Dice, es el Señor, es Padre, es Jehová de los ejércitos, es celoso, es un Dios juicioso, es aquel de quien procede todo el bien, dador de sabiduría, capítulo 1 y 5, de buenas dádivas y dones perfectos, es misericordioso con el humilde. Las referencias a Cristo son pocas y se menciona por nombre solo en 2 lugares, capítulo 1.1 y capítulo 2.1. Con todo, se enseña claramente que Él es el objeto de la fe, o sea, Jesucristo, de modo que se aprecia esta misma relación para la salvación en otros lugares de la epístola, 1.18, 2.14 al 16. Hay una sola referencia al Espíritu Santo, como quien mora en los cristianos y demanda fidelidad. O sea, toda esta teología propia de Dios está en la carta de Pablo, de Santiago. Y ahora vamos a ver lo que es la bibliología. ¿Qué es bibliología? ¿Qué significa bibliología? La Biblia, lo que estudia la Biblia. Tenemos que usar la palabra correcta, es ciencia, es el conocimiento o la ciencia de la Biblia. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a ver para Santiago, el Antiguo Testamento, qué significaba y cómo lo entendía él. La bibliología es una de las doctrinas centrales de la epístola. Hay muchas alusiones a la palabra, a la Biblia, a la palabra tomando referencias del Antiguo Testamento, donde aparecen citas de Génesis, vean nomás, aparecen citas de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Primera de Reyes, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Jonás, Miqueas, Zacarías y Malaquías. En los capítulos de Santiago hace referencia a todo esto. Vamos a hacer así un pequeño viaje rápido. Mireya, que él creyera en Génesis, ¿qué implica? Que creía en el origen, que Dios era el creador. En Éxodo, ¿qué estaba creyendo? ¿Qué estaba afirmando? ¿Qué pasa en Éxodo? Que es el pueblo de Dios que es liberado por Dios. Levítico, ¿qué está afirmando ahí? ¿A qué le suena la palabra Levítico? Pues levitas son los que se encargaban de la adoración. De la adoración. Que entonces estaba avalando que los sacrificios y la adoración era correcta. Números, Deuteronomio, Josué. Josué habla de cómo toman la tierra prometida. Cuando habla de reyes está mencionando entonces que la descendencia de Jesucristo es real. ¿Por qué? Porque a Dios le prometió a David que él vendría su descendencia. Job, quienes hemos estudiado estamos convencidos que Job es el primer libro que se escribió del Antiguo Testamento. No Génesis, sino Job. Una pregunta. Entonces, ¿por qué no pusieron los libros en orden como fueron? No. Por ejemplo, yo me contaba ahorita que dice Santiago fue escrito, más bien dicho, que aún circulaban los 4 evangelios. Uh-huh. Sí, bueno, mira, eso tiene mucho que ver con los concilios. Por ejemplo, el orden judío de los libros es diferente al que tenemos nosotros, por ejemplo. Para ellos, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, es un solo libro. Esdras y Nehemías es un solo libro. Todo el Pentateuco no es un solo libro, pero sí es un solo documento para ellos. ¿Cuál fue el motivo de que el canon
acomodó así los libros. Bueno, tiene no tanto que ver con la cronología, sino tiene que ver, primero que nada, no se podían acomodar las epístolas porque, antes que los evangelios. ¿Por qué? Porque eran los testigos. Sí, y porque las epístolas son el resultado de lo que pasó en los evangelios. Entonces, tenía que ponerse primero los evangelios. Ellos lo que hicieron fue una cronología lo más apegada a las necesidades de la iglesia, más que a la importancia histórica de los hechos. Por ejemplo, los hechos de los apóstoles están por solitos, se explican. Después las cartas paulinas, si las vas viendo, tienen mucho que ver con la intención de que se iban de la más grande, de la más extensa, a la más pequeña, y después se fueron hacia los profetas, hacia los otros escritores que eran menores, que se consideraban, pero no por importancia, sino por el peso del documento. Ojo, toda la consideraban palabra de Dios, toda. Pero al ser del Antiguo Testamento, o sea, después del Antiguo, aquí lo que estaban ellos procurando no era aspectos históricos, sino doctrinales. Después de Hechos, todo es doctrina. De Mateo a Hechos es histórico. Eso sí, como los acomodaran, no importaba. Pero los demás, tú puedes poner Romanos antes de Apocalipsis y no alteras en nada ninguna doctrina, porque es pura doctrina, pura doctrina. El único libro que sí se respetó, porque sí fue el último en escribirse, es Apocalipsis. ¿Perdón? Bueno, no, Génesis, yo estoy convencido por mis estudios que Job se escribió primero que Génesis. Por varias situaciones. En Job no se menciona la ley, en Job no se menciona el diluvio, no se menciona no se menciona Abraham, nunca se dice que es hijo de Abraham, hijo de Isaac, no hay nada de eso histórico. Y no hay ningún libro en el Antiguo Testamento que no mencione a Abraham, a Isaac, a Jacob. En Job no se mencionan. Y Job está en las genealogías antes de Noé. Está Job por ahí escondido, luego se los enseño. Anda por ahí escondido Job. Entonces, pero es bien interesante eso. O sea, entender que las cartas no importa el acomodo porque son doctrinales. Es como un libro de recetas, si se me quiere entender así, con todo respeto. Lo que pusieron fue primero la entrada, luego la sopita, y luego la carne, y luego el postre. Eso es lo que intentaron a nivel del peso de las cartas. Romanos es de 16 capítulos, Gálatas es de 6, y así te vas yendo, ¿no? Efesios es de 6, Filipenses es de 5, y así te vas. Entonces vemos que lo que traía Santiago en su cabeza era toda la doctrina del Antiguo Testamento. Miren, vamos a leer algo que, perdón que no salga del contexto, pero sí es bien importante para que veamos cómo pensaban, o no cómo pensaban, lo que en la mente de un judío se encontraba de una forma natural. Miren, nosotros no somos historiadores, los mexicanos no tenemos historia, pero los judíos sí. Los judíos sí podían apuntar a qué día fue, porque Dios estableció fiestas, fechas y demás. Vamos a Hechos 7. De hecho, curiosamente, no lo teníamos que leer, pero lo vamos a leer. Tiene mucha intención porque les va a revelar a ustedes cómo Santiago, y lo digo con toda reverencia y todo respeto, Santiago
era igualito a cualquiera de nosotros si tuviéramos nosotros la calidad de entrega que él tenía. Miren, ¿a qué me refiero? Que Dios no les dio nada especial a los apóstoles que no le pueda dar a nosotros. Defensa, vamos a ver cómo se defendió Esteban el día que lo mataron. Y de hecho, ¿cómo empieza la epístola de Santiago? ¿Quién la leyó? Traten de decirlo de memoria. Santiago 1:1. A las 12 tribus dispersión. Ajá, perfecto. ¿Dónde están las 12 tribus de la dispersión? Ok, de la dispersión. Eso que dijo él tiene que ver con esto que vamos a leer ahorita. Porque es a raíz de este evento que vamos a leer que entonces se dispersa. Y van a ver ahorita bien algo hermosísimo, ¿eh? ¿Ya están ahí? Hechos 7. Hechos 7. 7:1, ¿no? Desde el 1. Hechos 7. Como vimos toda la teología que contiene la carta de Santiago, ahora vamos a ver a otro hombre en la época que fue contemporáneo con Santiago. ¿Listos? Santiago 7, Esteban. Hechos 7:1. Vamos a hablar de Esteban. Espérenme. Ok. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Le está hablando a Esteban, ¿ok? Y él le dijo: varones hermanos. Miren, vamos a leer un poquito más atrás porque... No, porque aquí van a ver las cartas de él. A ver, espérenme. Ok, fíjense. Vamos a leer esto desde el 6:8. Porque arrestan a Esteban y vean lo que va a suceder. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí estaba el libro, ¿ok? Entonces se levantó uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. O sea, le echaron un montón. Pero vean lo que dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿A quién le suena esto? A los fariseos. ¿A quién le hicieron lo mismo? Hacia Jesucristo. Sergio, ¿quieres pasarte para acá para que te vea la cara? Mira. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué hermoso, ¿no? Y entonces, versículo 7:1, el sumo sacerdote le dijo entonces: ¿esto es así, Esteban? ¿A qué se refiere? ¿Es cierto que quieres cambiar la ley? ¿Es cierto que quieres modificar lo que dijo Moisés? ¿Es cierto que quieres destruir este lugar? ¿Es correcto? Está interrogando, ¿verdad? El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él le dijo: varones hermanos y padres, oíd. Y entonces, de veras, un discurso hermosísimo. Recuerden, estamos leyendo esto a causa de todo lo que tiene Santiago, pero Santiago era alguien más que amaba al Señor y que estaba dotado igual que Esteban. Varones, hermanos y padres, oíd. Con respeto se dirige.
reconoce a su audiencia y ve que son judíos. Hijo, a ver, hijo, pon orden, hijo. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra. Ojo, se fue hasta Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de los judíos. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis. Mencionó Génesis, mencionó Éxodo. ¿Correcto? Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Está citando literalmente lo que decía en Génesis, que más Jehová estaba con José. O sea, me encanta porque no solamente está narrando, sino está diciendo Biblia. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, Éxodo, y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Está mencionando a quien pidieron que mintiera, que iba a atacar. Ya está hablando de Moisés. Y a los que le pagaron para que dijeran, di que va a contradecir y que nos va a enseñar, empieza a decir, no, vean lo que sé de Moisés. Y Moisés, versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por manos suyas, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían al día siguiente. Así de meticuloso conocía Esteban la historia de Moisés. Y al día siguiente, porque así lo narra la Biblia, se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Medián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años,
un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para obrar, vino a él la voz del Señor: yo soy Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora. Pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios para gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Muchas veces la opinión que unos tienen de nosotros, Dios no las confirma. A veces la gente nos cierra una puerta, pero dice Dios: es por algo, y Él las vuelve a abrir. Versículo 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Vean qué hermoso. Aquí la Biblia nos revela cómo se regresaron, en su corazón, porque físicamente no se regresaron. Dice: y en su corazón se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc. Moloc era un rey. Y la estrella de vuestro Dios, con D minúscula, Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que hiciese conforme al modelo que había visto. Es impresionante cómo conocía a Moisés, el cual recibido a su vez por vuestros padres, por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta el día de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón, ya se fue hasta Salomón, ya están los reyes. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, ya está validando los profetas. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Ojo, ojo. A partir del versículo 25, del 51, perdón, ya no está narrando, ya no narró. Deja de narrar y se voltea a ellos y les dice, 51, duros de cerviz e incircuncisos. Una pausa. Esteban habló Génesis, Éxodo, Reyes, Crónicas, Salmos, Profetas, lo mismo que Santiago. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Vean lo que hace Esteban, vuestros padres. Yo no le entro. Eran sus padres, no los míos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ahí los acusa Esteban. Ustedes lo mataron. Ustedes lo entregaron y ustedes lo mataron. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Necesito que te estés quieta, hija. Estamos estudiando la palabra de Dios. Necesito que me apoyes. Sí, traen una desobediencia muy fea a tus hijos. Necesito que veneremos este tiempo. 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban les acaba de citar la Biblia de una forma clara, contundente, y la reacción que tuvieron, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían en sus dientes. ¿Qué oyeron? ¿Oyeron todo el Antiguo Testamento? ¿Oyeron que ellos habían entregado a Jesucristo? Y lo que no les gustó fue que lo señalaron. Y dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, conectivo de contraste, pero Esteban, yendo al Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. ¿Era Pablo? Y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuántas cosas pasaron aquí que sean testimonio para nosotros? Número 1, ojalá y así hablemos todos la palabra de Dios y no que nos sepamos un versiculito por ahí y mochado. 2, que no temamos a nadie. 3, Esteban no sabía que le iban a matar. Ojalá y el día que tú mueras y yo muera, esté la palabra de Dios en nuestra boca y no esté el no haber perdonado, el haberme enojado, el no haber obedecido. Esteban muere predicando la palabra de Dios. Y no solamente con eso, su sangre se convierte en el agua que Dios utiliza para convertir al apóstol Pablo. El apóstol Pablo ve que matan a Esteban siendo joven. Se endurece todavía el corazón de Pablo. Y Pablo se convierte en un mártir después de haber atestiguado la muerte de Esteban. De verdad, Esteban no sabía que ese día iba a morir. Tampoco nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Cuidado, de verdad, cuidado. Ojalá y cuando te mueras estés hablándole la palabra de Dios a alguien. Ojalá cuando te mueras estés a punto de morir
lo que salga de tu boca es: mi Padre me va a recibir en el cielo. Y que se abre el cielo y lo veas tú y digas: perdónalos. Miren, no perdonamos a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los familiares, no los perdonamos. Y nosotros somos los que le tiramos piedra a ellos. Y nosotros que conocemos la verdad, les tiramos piedra de no perdón, piedras de: es que me hicieron esto, es que me hicieron lo otro. De verdad, avergoncémonos cuando no tengamos ese corazón piadoso como estos primeros hombres de Dios. Y de ahí, debido a eso, es que las iglesias, por el miedo de lo que pasaron con Esteban, las iglesias se separan. Los cristianos se van por toda Asia. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. ¿Qué les dijo Cristo? Id y predicar el evangelio a todas las naciones. Ya otra vez estaban concentrados. Y utiliza la muerte de Esteban a través del miedo para dispersar a la iglesia. Y ese ejemplo se convierte, yo no me imagino a Pablo, que después se hizo terrible porque él siguió matando cristianos, pero ahí fue un momento donde para Dios ya no tenía excusa. Regresamos al estudio. Entonces, qué hermoso es que los cristianos sepamos la palabra de Dios, que veamos que podemos todos conocer lo mismo, porque Dios no se oculta a nadie. Dice, no deja de ser sorprendente esta abundancia de referencias bíblicas en un escrito que contiene solamente 108 versículos. La inspiración bíblica es asumida por él al citar la escritura como norma autoritativa. ¿Qué estoy diciendo? Cuando se hizo el concilio, les llega la carta y dicen: es pura Biblia. Perdón lo que voy a decir, pero pasa. En automático pasa. Porque estaba lleno de Biblia. Es decir, no les causó problema reconocer que esa era una palabra inspirada, una carta inspirada por Dios. Hay una amplia alusión a las enseñanzas de Jesús, más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, aparte de los Evangelios. No deja de sorprender que en el escrito de Santiago, Santiago hace referencia unas 15 veces a las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Las palabras de Jesús las combina con las del Antiguo Testamento, dándoles a todas ellas la condición de palabra de Dios, de palabra inspirada de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo voy a leer muy rápido en su escrito. Santiago y el Sermón del Monte. Es notoria la semejanza que existe entre la enseñanza de la epístola y el Sermón del Monte, como se aprecia en la siguiente relación. No voy a leer los versículos. Quienes escuchen el estudio, está una columna con el tema, una segunda columna con Santiago y una tercera columna con Mateo. Y vamos a leer los títulos nada más. Santiago habla de gozo en medio del sufrimiento, exhortaciones a la perfección, buenas dádivas, los términos hacedores y oidores, la expresión guardar toda la ley, las bendiciones de la misericordia, las bendiciones para los pacificadores, la amistad del mundo y sus consecuencias, las bendiciones para los humildes, el pecado de juzgar a otros, la polilla y el orín en relación a las riquezas, el mal uso de los juramentos. Los calificativos e ilustrativos que da a la escritura, ¿eso los vimos la clase pasada? No, ¿verdad? Bueno, vamos a tocar, lo vamos a seguir de corrido. Calificativos e ilustrativos que da a la escritura, es decir, cómo Santiago se refiere a la Biblia, con qué términos. Y se refiere a ella como palabra de verdad. El calificativo en el capítulo 1, versículo 18. El calificativo tiene que ver directamente y es equivalente al Evangelio. Lo menciona como la Escritura, 2:8, 23, 4 y 5. El término era en tiempos de Cristo sinónimo de los escritos del Antiguo Testamento. Por tanto, no se utilizaba para referirse a ningún otro tipo de escrituras. Apelar a la escritura significaba poner punto final a cualquier argumento. Esa parte sí lo vimos y es hermoso, O sea, podían discutir lo que quisieran, pero en cuanto alguien citaba la Biblia, se acababa la discusión. Porque ahí ya no era yo con Edith. No, mira Edith, que mira, que esto y que lo otro, y yo pienso que debe ser lo correcto y esto está mal.
Y en cuanto entraba la palabra de Dios, se acaba la discusión. Porque ya no es Rubén, ya no es Edith, ya está, ahí está escrito. Entonces ahí sí ya tú sabes si obedeces o no obedeces. Eso era bien hermoso, porque era la forma de acabar una discusión, ¿no? Le llama la perfecta ley de la libertad, capítulo 1, versículo 25, 2:12. Es un título propio de Santiago que aparece regularmente para referirse a la palabra de Dios. Aunque incluye el Antiguo Testamento, no puede decirse que es absolutamente equivalente, 1:25, 27. Posiblemente esta es la referencia que tiene que ver con la revelación del Antiguo Testamento, que es llevada a la máxima expresión y cumplimiento de las enseñanzas de Jesús. Destaca también los efectos, esta me encanta, de la palabra. La palabra de Dios es un medio de regeneración y es una novedosa afirmación, es implantada para salvar almas. 2. La compara con un espejo que refleja los defectos del hombre. Capítulo 1, versículo 23 al 25. Por tanto, el cristiano debe mirarse atentamente en ella, en la Biblia, para descubrir los pecados propios. 1:25. Procurando cumplir sus demandas. 1:22. Es muy interesante que Santiago se refiere especialmente en esto a los varones, usando varón en lugar de persona, apuntando a lo que los hombres, más que aún las mujeres, deben prestar atención esmerada en la relación con la que enseña la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, el hombre es el responsable de ministrar la palabra en casa. Habla de ella, de la Biblia, como guía para la vida cristiana. Enseña que en el día del juicio servirá para juzgar. Vamos a leer ese versículo. 2:12. Sí, siempre Santiago. Sí, Santiago 2:12. Así hablad, 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, Dios no nos va a juzgar de ninguna otra forma, ni con otra guía, ni con otra base que no sea su palabra. Todo el conjunto de referencias a la palabra ponen de manifiesto la consideración básica que tenía para el autor la biología, ¿sí? O sea, él respetaba la Biblia. Soteriología, ¿a qué le suena soteriología? Sin L. Salvación. Santiago va a hablar de la doctrina de la salvación en su carta, y vamos a decir, la soteriología en el escrito de Santiago tiene una mayor vinculación con los principios de la enseñanza de los fariseos que con los de la enseñanza de Pablo, sin que esto suponga conflicto alguno entre ellas, como escribe H. Alfo. Las nociones judías farisaicas fueron introducidas en las creencias adaptadas en el cristianismo, y el peligro no era, como ocurrió después del establecimiento de una justificación por la ley al estilo judío, sino de una confianza judía sobre una pureza de fe exclusiva que tendía a reemplazar la necesidad de una vida santa que está inseparablemente unida a cualquier creencia digna de la fe cristiana. Miren, el problema de los judíos era que ellos habían establecido la importancia del comportamiento para alcanzar la salvación, mientras Santiago decía, la importancia del comportamiento es un resultado de nuestra fe. Es decir, los judíos decían, pórtate bien para que seas salvo. Santiago decía, pórtate bien porque eres salvo. En eso estribaba la delicada línea que no entendía. O sea, al fin de cuentas son obras, sí. El tema es que tú las quieres hacer para salvarte, y nosotros tenemos que hacerlas porque somos salvos. Esa es la gran diferencia.
Nunca nadie ha sido salvo por obras. Nunca. Las obras, ni siquiera los 10 mandamientos fueron dados para ser salvados. Es muy importante entender que los judíos, los fariseos, eran de ver. Si te veías bien, no importaba que por dentro estuvieras podrido. Entonces decía Santiago, o sea, yo no estoy diciendo que dejen de hacer obras, no. Estoy diciendo que si tú la estás utilizando para decir que con eso vas a salvarte, te estás equivocando. Y tú tampoco puedes decir que por ser salvo no debes de hacer obras. Porque el carácter de Dios, ¿cómo se manifiesta? Haciendo el bien, dándonos bendición. Entonces es bien importante entender que lo que Santiago decía es, estamos hablando de lo mismo. El problema es que la motivación es completamente contraria. Tú quieres hacer buenas obras para salvarte y eso no lo aprueba Dios. Yo hago buenas obras porque necesito decir que el Dios que yo creo hace buenas obras. Así de sencillo. Pero a ellos les costaba trabajo el decir, es que eso lo hemos hecho siempre. Y decía Santiago, porque siempre quisieron hacer las cosas como ustedes querían. Dice más adelante, ¿quiere decir esto que los fariseos buscaban los aspectos externos en la observancia de la ley? Lo que producía un cierto contagio en los cristianos de origen judío, quienes se contentaban con aspectos externos del ejercicio de la piedad, sin tener en cuenta la realidad interna del corazón. De ahí, en énfasis en las palabras, en las obras de la fe, lo que es igual a hacer visible la realidad de la fe mediante las obras. Es la gran diferencia. La fe es uno de los temas más destacables en la epístola. Algunos exégetas lo consideran como el tema central y el hilo conductor de ellas. Santiago considera la fe como principio activo de la vida cristiana. 1:6, 5:15. Para él, la fe descansa en la confianza en Cristo, que es objeto de ella. El contraste para Santiago no está entre fe y obras, sino entre una fe muerta y una fe viva. La fe muerta no es válida para la salvación, ni para la santificación, puesto que una fe que no es dinámica, aunque esté basada en un credo ortodoxo, es decir, correcto, es muerta en sí misma. Santiago decía, si tu fe, es que los judíos ¿en quién creían? En el mismo Dios, ¿no? En el mismo Dios. El problema es que tu fe está muerta. Y le decía a los cristianos, tu fe tiene que estar viva. No está hablando, nunca puso en duda el tema de la salvación. Por eso esta carta es bien interesante, porque como empieza diciendo hermanos. Está hablando a cristianos, diciendo de tu fe no la mantengas muerta, tu fe avívala, tenla viva. Es lo único que está, nunca fue el tema de la salvación. Pasamos al siguiente tema teológico, la antropología. La ciencia de él. ¿A qué? ¿No le suena muy conocida la antropología, la palabra? Pues cuando buscan los restos de algo, que se encuentran algo. No es de antros, ¿eh? No, de antro no. Me suena huesos. ¿Mande? Del hombre. Sí, porque pues hablan los antropólogos. Es el estudio del hombre. El hombre se presenta como un ser creado por Dios. Capítulo 3, versículo 9. Voy a leerlo. 3, 9. Yo voy ahí, no se preocupen. Yo se los leo. 3, 9 dice: con aquella bendecimos a Dios y Padre, y con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ahí está hablando de la creación. Compuesto por una parte material y por otra parte inmaterial, es decir, el cuerpo físico y el alma y el espíritu. A pesar de la caída, retiene algo de la semejanza de la creación de Dios, de la creación original.
sí es importante decir, al decir que retiene algo, es porque si no diríamos que entonces no se perdió nada. Entonces, ¿qué es lo que perdió el hombre? Bueno, pues perdió la comunión con Dios, porque Adán era santo. Bueno, no era santo, tengo ese problema teológico toda la vida. Era apartado para Dios, pero él cuando fue probado, pues él cayó en la tentación. Entonces era un hombre que había nacido sin pecado. Un hombre perfecto. Era un hombre perfecto a los ojos de Dios, que así fue creado y después cayó en pecado. Continúa, dice, y ahora la martiología. Eso lo platicamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. La angeliología. Vamos a leerlo rapidín. Amartiología para los que no vinieron. Amartiología es la doctrina del pecado. La epístola enseña la universalidad del pecado. Enfatiza la herencia de la naturaleza pecaminosa al hombre. Del hombre. El pecado no es un simple defecto del hombre, sino una ofensa directa contra Dios. Por tanto, es también una infracción a lo establecido por Él. El pecado es también para Santiago un principio activo. Eso es bien interesante. No es algo que lo cometo y ya caducó y se murió y no. El pecado está ahí permanente. Y te distraes y vamos a acabar pecando. El pecado es también para Santiago un principio activo. Lo considera como una falta de lo bueno. Esta parte es interesante. Vayan al 4.17. Yo se los leo. Pero sí subrayenlo por ahí. 4.17. Y aquí sí nos vamos a ver reflejados muchos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque si sabes hacer las cosas. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 4.17 dijo. 4.17. De Santiago. Es esencialmente todo aquello que está en contra de un Dios justo. El pecado es lo que se opone a la revelación de Dios en su palabra. El pecado es lo que se opone a la revelación de Dios a su palabra. De la misma manera, en la epístola se citan áreas en las que el hombre puede pecar. Puede pecar con sus palabras, puede pecar con su actitud. Yo sé que esto no pasa en este grupo. Nunca. Otro punto. De la misma manera, expresa los resultados del pecado. El pecado genera falta de bendición, 1.25, atrae juicio, 2.13, provoca la muerte espiritual, 2.14 al 26, 5.20, y oraciones y respuestas. Santiago menciona algunos pecados específicos entre los destinatarios. La parcialidad. ¿Quieren? 2, del 1 al 13. Capítulo 2, 1 a 3. ¿Vamos ahí? Dice: hermanos míos, que vuestra fe en vuestro... 2, 1... 3. Ok. Hermanos míos, ¿a quién le habla? A cristianos. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Favoritismos en griego. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate allá abajo bajo mi estrado, y entonces está hablando ahí de ese gran problema. Vean, voy a leer una nota que tengo aquí. La evidencia de los manuscritos está dividida. Algunos testigos incluyen: estate tú en pie o siéntate allí. Otros incluyen: estate tú allí en pie o siéntate allí.
La primera opción invita al pobre a permanecer de pie o sentarse. Las otras opciones le dirigen a estar en pie en un lugar específico o a sentarse en otro lugar. ¿Se acuerdan en la época de Estados Unidos, donde las personas de color tenían sus propios baños y en un restaurante se sentaban en un solo lado? Eso es lo que Santiago está diciendo, no hagan eso. ¿Mandé? Empleos específicos. Mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué hoy en día en los deportes la gente morena es la que más triunfa? Porque tanto tiempo fueron oprimidos que ahorita lo que quieren es sobresalir de tal forma y demostrar que delante de Dios somos creados iguales. Y aparte son muy fuertes. La genética que tienen, ¿no? De hecho ahorita por ahí oí una herejía que dijeron raza negra. En los seres humanos no vemos razas. Sí, Pero pues así es como se dice, pues, quizás estoy mal, pero por ejemplo, No, sí estás mal. raza blanca, raza negra, así No. lo dicen. No. Así lo dicen en el No. trabajo. Pero ¿quién lo dice? pero es incorrecto. La gente. Pero no, ¿quién lo dice? La gente que no conoce la palabra de Dios. Nosotros no podemos usar esos términos. Todos somos seres humanos. Todos venimos de Adán y Eva. Dios no creó razas. Y quien habla de razas son gente que tienen tendencias evolucionistas, que creen que somos una raza evolucionada, y pues obviamente no somos ninguna raza, no somos evolucionados, somos una hermosa creación de Dios, hechos a imagen de nuestro Padre. Santiago, entonces, la parcialidad era eso, el que preferir que tú acá y tú acá, porque no, esa es la parcialidad. Pecados de lengua, de suadero, no es cierto, no. Pecados de lengua, De mano de uno. contenciones, La contención que es peleas, Pelea. O sea, no tener discusión. que porque dice que somos raza y que mundanalidad, eso, y que te vistes como en el mundo, que traes tu chorcito, que traes tu escote, que hablas groserías, O que te juntes con los que de hecho de eso vamos a hablar ahorita, que van a un estudio, que van a tomar un estudio y aquí sí las piedras van directitas y tienen nombre, Jessica, bla bla bla. Van a un estudio que les imparte un varón que dice malas palabras, y mujeres que ven en este estudio no le dicen no hables malas palabras. Y me preocupa que estaba una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres que van a un estudio y no un hombre que dice malas palabras dando un curso. Es pésimo. Pero no lo digo ni siquiera por Sergio. Me preocupan ustedes que permitan que alguien diga malas palabras y que no digan en el nombre del Señor. ¿Sabes qué? La Biblia dice que no puedes decir malas palabras, no debes hacerlo, y entonces tú avergüenzas a ella te avergüenza a ti, y entonces todas hacen cómplices, y así sea una sola mala palabra, que sé que no fue una, fueron varias, no haya habido un freno. O sea, ustedes son hijas de Dios y ustedes tienen que decirle no me hables así. Ustedes tienen que indignarse, tienen que ofenderse cuando oigan malas palabras. Es una oportunidad que tenían ustedes de darle a Sergio un testimonio, de darle a las mujeres que estaban ahí, de haberles dicho, Sergio, no puedes hablar así. ¿Por qué? Porque toda la gente me habló de lo maravilloso que estaba el curso, y las personas que hablaban de las malas palabras, yo volteo y digo, wow. Y anoto a Tavo también, que también estuvo ahí. Entonces, yo les pido, frénenlos, no tengan vergüenza, frénenlos, son hijas de Dios. Ahí ustedes 5 eran fuego en ese lugar, y lo único que hicieron fue consentir, y que las otras mujeres que no fueran cristianas no encontraran una diferencia en ustedes. Perdieron una oportunidad, una gran oportunidad. Entonces sí las exhorto a Jessica, a Mireya, a Evangelina, a Jenny,
a Tavo ya le fue como chancla ayer, y Sergio. Nos podemos equivocar, no hay ningún problema. Pero ustedes pueden haber dado testimonio ayer a muchas mujeres y se perdieron ese privilegio. Esa es la oportunidad que Dios nos da siempre, siempre. No las perdamos. Y vamos a terminar me gustaría terminar con la angelología, porque si no me equivoco, la vida cristiana sí la vimos la clase pasada, ¿verdad? ¿O nomás le dimos una repasada? Bueno, la angelología es muy breve, vean. Dice, la epístola asume la existencia de Satanás en la Biblia. ¿Se acuerdan qué versículo dice por ahí? ¿Crees en Dios? También Satanás, también los demonios, y creen y tiemblan. La epístola asume la existencia de Satanás, la relación que existe con el pecado. El hombre se opone de manifiesto sin rodeos. Al cristiano se le exhorta para que resista al diablo y obtenga con ello la victoria. En este mismo pasaje se relaciona a Satanás con el sistema mundial y sus gobiernos. La vida cristiana. Esta la vamos a hacer rápido, pero no por urgencia, sino porque es tan práctica que sí me gustaría que la leyeran en sus casas después. Vida cristiana. La vida cristiana que enseña el apóstol, que enseña Santiago, porque no era apóstol. Especialmente destacables son las doctrinas de la dedicación y la de la dependencia. Dedicación. En cuanto a la dedicación, se presenta como un asunto urgente, vean, urgente para cada cristiano. En esta carta, esta manifestación de entrega sin reservas de la vida a Dios debe ser algo asumido claramente para cada creyente. La dedicación es presentada en la epístola como algo total que incluye varios aspectos: sumisión, indicando a los destinatarios que es necesario que cada uno se sujete a Dios y se subordine a Él; decisión, en el sentido de determinar dónde quiere estar el cristiano, si al lado de Dios o de Satanás, tomando una postura firme frente a esto. Ojo, puede estar del lado de Satanás siendo hijo de Dios, puede estar haciendo las cosas de Satanás siendo hijo de Dios. Pablo le dice a Timoteo que las mujeres no sean chismosas. La palabra chismosa es un término que se usa para Satanás, y es la palabra diabolos. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo en griego le está diciendo: dile a las mujeres que no hagan las cosas de Satanás como las hace Satanás. Y eso es terrible, que no hagamos las cosas de Satanás como las hace Satanás. Y el chisme tiene esa pretensión. La dedicación. Luego estamos en decisión. Habla de la vida cristiana como una decisión en el sentido de determinar ahí está algo escrito mal, de dónde quiere ser el cristiano, si del lado de Dios o de Satanás, tomando una postura firme frente a esto. Separación, separación del mundo, el pecado y sus efectos, presentando ante Dios manos y corazones limpios. Firmeza de posición. Volverse a Dios implica también alejarse del pecado del pasado. Y hoy me decían, ayer me decía una hermana: ¿y cómo le hago si no me puedo perdonar yo todavía? Imagínate, ¿no? Soberbia eso. Firmeza de posición. Volverse a Dios implica también alejarse del pecado del pasado. Santiago utiliza un lenguaje muy fuerte para describir la reacción que un creyente debe tener hacia la vida que vivía antes de conocer a Cristo. Miren, cuando se tiene claro lo que se era en el tiempo pasado, se orienta la forma de encarar el futuro conforme a la voluntad de Dios. Eso es bien cierto, y se los dije hace rato. Mientras no reconozcamos de dónde nos sacó Dios, nuestra vida no va a cambiar en nada. El yo queda anulado en la medida en que se acepta la voluntad de Dios. En ese sentido, se requiere una determinada y dedicada humildad, ya que la exaltación final pasa primero por la humildad. Dependencia. Sobre la dependencia, vincula esta a la dedicación plena.
en el sentido de que no es posible una dedicación a Dios que no se establezca sobre la base de la dependencia. Díganmelo a mí. Ambas ideas están estrechamente unidas en el pensamiento del escritor. Por esta causa, exhorta en una llamada de atención a quienes hacen planes para el futuro como si Dios no contase para ellos. Esto no significa que el cristiano no planifique, pero debe hacerse sin la presunción de que se obtendrá lo que se ha propuesto. A esto se une también la conciencia de la transitoriedad de la vida, conformándola siempre y aceptando sin reservas la voluntad de Dios para ellos. Era duro, Santiago. Oración. Era de esperarse que aquel a quien se llamaba rodillas de camello por la intensa dedicación que hizo en su vida a la oración, dedicase a este tema un espacio importante en el escrito. Se trata en 3 secciones unidas a referencias en otros lugares de la epístola. En ellas se aprecian, vean estas cosas hermosas. Requisitos para la oración que pone Santiago. Entender claramente a quién se ora. Básico. Al Dios Todopoderoso, al Señor Supremo, al Rey de Reyes. 2. Reconocer la necesidad personal de la oración. 3. Vivir una vida de fe que se manifieste en quien ora. ¿Quién se ve que no ora? Es que no tengo dinero, es que no esto, es que no lo otro. Dice, vivir una vida de fe que se manifieste en quien ora. La ausencia de egoísmo personal, ojo, no quiere decir que no compartas tus necesidades con tus hermanos. Hermano, estoy pasando por una prueba, apoyo mi oración, eso es muy diferente. Es muy diferente. Porque muchas veces pareciera que tenemos una gran lista y estamos ahí, lo vi hace poquito eso, esa parte donde empezamos a convertir a Dios en un sentido de hay que depender de Él en todo. Pero llega un punto donde te haces un quejumbroso en lugar de un agradecido. Eso es a lo que dice Santiago. Necesidades vas a tener, eso no te preocupes. Pero si cada vez que Dios te provee, no hay a mi hijo se lo dije hoy, yo sabía. Si no hay un acto de reconocimiento de las cosas que tienes y que Dios te ha dado, no vas a ser agradecido. Así de sencillo. Y así sea hasta para el camión. Requisitos para la oración, la penúltima, la ausencia de egoísmo personal que condicione la oración. Híjole, qué fuerte. Orar sobre la base de las promesas de Dios, aceptando por fe, sin dudar. Miren, esto es bien importante, ¿eh? Orar sobre la base de las promesas de Dios es orar bajo la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Señor, dame alas para volar, ¿no? Pues no. O sea, cuando le pedimos a Dios cosas que están fuera de su palabra, Señor, es que mira, déjame adulterar con esta mujer, me habla del Señor, mira, me lee salmos, quiere que le lea cantares. ¿Me explico? Bendice este adulterio, ¿no? Bendice este cigarrito, ¿no? Bendice esta borrachera, ¿no? ¿Me explico? O sea, no, dice Dios, o sea, ahí no. Yo no voy a bajar mis principios. Temas de oración. Se aprecian muchos temas por los cuales se debe orar y que se pueden agrupar y que pueden agruparse así. 1. Por problemas de comprensión mental. Y eso es bien interesante. Dios puede responder a la petición por sabiduría, sin reproche hacia el que ora. Orar por necesidades personales, tanto las que son propias del que ora como las de los creyentes en general. En este tipo de oración se aprecia la necesidad de orar desinteresadamente, por aflicciones o enfermedades. La oración es parte integrante del procedimiento para la sanidad de la enfermedad de quien está involucrado en el pecado. Y cerramos, miren, bienvenido, modo de hablar. Y ya estaba impreso para que vean que lo puse ahorita. El mal uso de la lengua revela una anormalidad en la vida cristiana. Aquí sí vamos al versículo 3 del 1 al 5. Hermanos míos, Santiago 3, 1 al 5. Hermanos míos,
no os hagáis maestros muchos de vosotros. Mira nomás. Perdón, Sergio. A ver si en griego dice Sergio. No, no es cierto. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ahí se incluye él, mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, un cerillito. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, o sea, la lengua. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El reto es ese, ¿no? El reto es ese. Y por eso me encanta la Biblia, porque quienes vinieron ayer, yo les comentaba que durante un año de curso yo no fui de bendición a una persona. Durante un año. Nada más que este amigo me lo dijo al final del año. Pudiendo haberme corregido desde el principio, me dejó sin darme cuenta que yo le estaba fallando a él. Benditas ustedes, benditos todos nosotros, que podemos corregir rápido un mal que sucedió. Pero ahorita fue pero tenemos todos en nuestra vida mucha situación. Entonces, de verdad, no nos detengamos a hacer la voluntad de Dios. Si algo está mal en nosotros, si algo tenemos que corregir, corrijámoslo. Si no podemos, pidamos ayuda. Si no sabemos perdonar, hermano, perdonemos. Si no podemos dejar de decir mentiras, pidamos ayuda. No necesitamos vivir en pecado. Quienes han venido a los estudios, hablamos en la semana que ya no somos esclavos del pecado. Somos libres del pecado, somos libres de pecar. Sí, solo sí, reconocemos que somos libres. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu santa palabra y de verdad, gracias porque no hay coincidencias. Gracias porque sí podemos orar por nuestras necesidades, por los enfermos. Sí sabemos que tenemos que usar nuestras palabras para bendecir. Gracias por Santiago, gracias por Esteban, porque él no sabía que iba a morir ese día. Y ve nada más la obra tan importante que fue para ti, su muerte, que la dejaste escrita. Te alabamos por eso, Señor, gracias por esos estudios y que podamos seguir leyendo Santiago una vez más, hasta que lo aprendamos de memoria. Te amamos, Señor, y gracias por tu amor. Amén.